Con el patrocinio de la Fundación Realice, continuamos en esta sección nuevamente con el cálculo de algunas derivadas parciales de funciones en varias variables. En una sección pasada, o en un video pasado, vimos una serie de ejercicios. Aquí están los que vimos, hicimos parte del primero y los otros dos los dejamos para esta sección. El ejercicio realizado consistía en el cálculo de la primera derivada, la derivada con respecto a x del primer ejercicio. Bien, ahora continuamos. Para realizar la segunda derivada, pues basta con que ustedes observen que es indistinto hallar la derivada de x, de la derivada con respecto a x o con respecto a y, porque al sustituir una variable por otra, pues la función sigue siendo la misma. Entonces la derivada fundamentalmente nos va a dar lo mismo. Solo que lo que tendríamos que hacer aquí en la derivada es cambiar a x por y. Sin más, entonces, procedamos a hacer este cálculo. Tenemos así entonces la segunda derivada, la derivada con respecto a y de la función z en el primer ejercicio. Como dijimos, lo que teníamos que hacer era la función z, la escribimos con exponente fraccionario para efectos del cálculo. Eso nos da a la 1 medio. Entonces se espera, de acuerdo al ejercicio anterior que acabamos de mostrar, que esta derivada de menos y sobre la raíz cuadrada de a cuadrado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto se puede corroborar fácilmente. Entonces, la evaluación sobre los mismos puntos da lo mismo que dio en la anterior, la derivada con respecto a y de z. Bien. Evaluar en los puntos x0, y igual 0, nos daría, como vimos, 0. Y la otra, evaluar en los puntos x igual a medios y y igual a medios, también nos daría lo mismo que nos dio en el caso anterior, debido a que la derivada parcial es muy similar a la calculada en el video pasado. Lo primero que tenemos que hacer, y hay que tener muy en cuenta esto, si reescribimos la función, es posible que el cálculo de las derivadas parciales sea mucho más sencillo. Esta función la podemos reescribir de la siguiente manera, aplicando propiedades o definiciones radicales con exponentes fraccionarios y una propiedad de logaritmo, quedando entonces así, logaritmo de, eso nos queda a la 1 más xy a la 1 medio, y aquí aplicando propiedad de logaritmos nos quedaría que esto es igual a 1 medio, que pasaría aquí como factor, por el logaritmo de 1 más xy. Con un poco de práctica ustedes podrán ver que es totalmente indiferente, como en los casos anteriores, calcular la derivada con respecto a y o con respecto a x de la función. Va a dar muy similar, solo que volvemos a hacer los cambios. Calculemos la derivada con respecto a x. Como vemos aquí, un medio es una constante, entonces quedaría ahí un medio. Ahora, esta función con respecto a x, el logaritmo con respecto a x, es una función compuesta. Así que tenemos que aplicar aquí la regla de la cadena
vista en cálculo de una variable. Aquí la derivada externa sería 1 sobre 1 más xy, y la derivada interna sería la derivada de esta expresión que está aquí entre paréntesis, la derivada de 1 que es constante 0, la derivada de xy nos daría y, puesto que y se está considerando aquí constante, así que al efectuar aquí los cálculos, esta derivada nos queda y sobre 2 que multiplica a 1 más xy. Si efectuáramos los cálculos de la segunda derivada, podríamos hacerlo aquí, o sea, es decir, la derivada con respecto a y, hagámoslos aquí, derivada de z con respecto a y, pues nos va a dar muy parecido, simplemente aquí el único cambio sería que cambiamos a y por x. Efectuémoslos, ahora hagámoslo acá abajo para tener un poquito más de orden. La derivada de z con respecto a y sería igual. Nuevamente la misma función, un medio es una constante. Logaritmo aquí es una función compuesta con respecto a y, así que aplicamos la regla de la cadena de una variable, nos daría 1 sobre la parte de abajo, sería 1 más xy, y la parte de arriba nos daría la derivada interna, sería con respecto a y, sería x. Como pueden ustedes apreciar, simplemente es x sobre 2, 1 más xy. Bien, se puede entonces apreciar la alternancia de las variables x y y, puesto que, como les decía, es indiferente hacer el cálculo de cualquiera de las dos derivadas. Una cosa que hay que tener en cuenta aquí con respecto a este logaritmo, lo estoy tratando como si fuera el logaritmo natural, por eso tenemos aquí este cociente. Si no fuera el logaritmo natural, si fuera por ejemplo el logaritmo en base 10, tendríamos que utilizar alguna expresión equivalente a esta para poder efectuar los cálculos. Podría ser algo un poquito más complejo, o si ustedes recuerdan cómo se deriva el logaritmo natural, perdón, el logaritmo en base 10, pues se podía efectuar el ejercicio. Entonces considerémoslo aquí en ese sentido, porque del texto donde están sacados estos ejercicios se considera ese logaritmo como el logaritmo natural. Muy bien, ahora pues lo que resta es simplemente evaluamos en esos puntos. Ahora tengas en cuenta que, por ejemplo, al evaluar en el primer punto, ambas derivadas pues van a tener resultados distintos, porque las componentes de este vector en el cual se va a evaluar, esas componentes son distintas. Entonces veamos, hagamos las evaluaciones aquí al lado. Entonces veamos la derivada con respecto de z con respecto a x, evaluada en el punto x igual a 1, y igual a 2. Hagamos aquí la sustitución, nos quedaría esto es igual a 2 sobre 2 por 1 más 1 por 2. Efectuando cálculos, esto arriba nos queda 2, abajo nos queda 2 por 3, 6. Al hacer simplificación acá, esto nos da 1/3. De manera simultánea, también hagamos la derivada con respecto a y, evaluémosla en ese mismo punto, de coordenadas x igual a 1 y y igual a 2. Para que ustedes aprecien que efectivamente dan valores distintos. Aquí x es 1, 2 es 2, aquí 1, más al sustituir 1 por 2, y al efectuar aquí el cálculo, eso nos queda 1 sobre 6.
Como se ve, son dos valores distintos. Pero la derivada con respecto a x evaluada en el punto x igual 0 y y igual a 0 será la misma que la derivada de z con respecto a y evaluada en los puntos x igual 0, y igual a 0. Veamos, hagamos la evaluación de esta primera. Tendríamos 0 sobre 2 por 1 más 0 por 0. Y acá también está, sería lo mismo. Evaluando, x vale 0, de 2 por 1 más 0 por 0. Se observa aquí que los resultados son completamente iguales, así que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Así que las derivadas parciales evaluadas en el punto de coordenadas 0, 0 es la misma. Ahora prosigamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio C. Como ustedes pueden apreciar aquí ya no es indiferente evaluar o calcular la derivada con respecto a x y con respecto a y, porque no se pueden cambiar indistintamente. Así que hay que calcularlas. Aquí a esta función no es necesario hacerle ningún cambio. Simplemente la vamos a transcribir nuevamente. A la ax por el coseno de bx más y. Bien, calculemos la derivada con respecto a x. Como ustedes pueden apreciar aquí, con respecto a x, esta función tiene dos factores, este y este otro. Todos dos dependen de x. Así que para derivar con respecto a x tenemos que considerar esta función en términos de x como el producto de dos funciones, la función aquí exponencial y la función acá coseno. Entonces, siendo así, aplicamos la regla del producto vista en cálculo de una variable. Primero derivemos este primer factor. Al derivarlo, por regla en la cadena, nos quedaría la derivada externa, que es e a la ax, por la derivada interna, que es a. Esta derivada del primer factor por el segundo factor, que es este. Ahora, más, de acuerdo a la regla del producto de derivación, tendríamos el primer factor, que es e a la ax, por la derivada del segundo factor, que aquí, como ustedes pueden apreciar en términos de x, es una función compuesta, así que nos daría menos la derivada externa, menos el seno de bx más y por la derivada interna, que aquí sería b. Entonces, esta derivada, reacomodando términos, nos quedaría a la e a la ax por el coseno de bx más y aquí menos b a la por e a la ax por el seno de bx más y. Bien, ahí podríamos dejar el ejercicio, pero como decía en un video pasado, al confrontar estos ejercicios en las respuestas de un libro si las tuviera, podrían haber variaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la exponencial e a la ax es un factor común. Entonces saquémoslo como factor común. Al sacarlo, entonces nos queda esta derivada de la siguiente manera. Al sacarlo aquí nos queda a por el coseno de bx más y al sacarlo de acá nos queda menos b
por el seno de bx más y. Esa sería la primera derivada, la derivada con respecto a x de este literal c. Ahora evaluémosla en el punto. Al evaluarla, la derivada de z con respecto a x evaluada en el punto x igual a 2pi sobre b y y igual a 0. Al evaluarla aquí nos quedaría entonces e a la a por 2pi sobre b, aquí por el coseno a por el coseno de b por x, pero x es 2pi sobre b, más y que es 0, aquí menos b por el seno, al hacer sustitución, de b por el valor de x que es 2pi sobre b, más el valor de y que es 0. Al efectuar estos cálculos, esto nos quedaría, al recomodar aquí, nos quedaría e a la 2pi a sobre b, y aquí nos quedaría a por el coseno de 2pi, y aquí nos quedaría menos b por el seno de 2pi. Terminando los cálculos, esto nos quedaría e a la 2pi a sobre b, y aquí eso nos da a por 1, y acá nos queda b por 0. Y al terminar los cálculos nos queda a por e a la 2pi a sobre b. Esta sería la evaluación de la primera derivada. Para evaluar la segunda, pues tendríamos que realizar el cálculo de la segunda derivada. No creo que, bueno, sí es probable que el cálculo quepa aquí. Veamos, hagámoslo aquí en este lado. Sí, creo que cabe. Vamos a hallar la derivada con respecto a y. Si ponemos aquí. Como ustedes pueden apreciar, pues deduje que sí se podía hacer la derivada con respecto a y aquí en este pequeño espacio, debido a que nuestra función, sí, es solo un factor el que depende de y. El otro factor no depende de y, así que lo podemos considerar constante. Así, para calcular esta derivada, la exponencial e a la ax sería constante, la dejamos allí y calculamos ahora la derivada de este coseno con respecto a y. Pero como es una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena. Primero, la derivada externa. La derivada externa sería menos el seno de bx más y por la derivada interna, que es 1 con respecto a y. Así que al efectuar los cálculos, vemos que esto nos queda menos e a la ax por el seno de bx más y. Ahora vamos a evaluar esta derivada en el punto dado, es decir, la derivada de z con respecto a y la vamos a evaluar en el punto x igual a 2pi sobre b y igual a 0. Al hacer la evaluación, nos quedaría menos e a la a, en lugar de x su valor, que es 2pi sobre b, por el seno de b por el valor de x, que es 2pi sobre b, más el valor de y, que es 0. Así que esto nos quedaría aquí, reacomodando términos, menos e
a la 2pi a sobre b por el seno. Al hacer aquí cálculo nos queda 2pi, que sumado con 0 es 2pi. El seno de 2pi es 0, así que esta expresión nos queda igual a menos e a la 2pi a sobre b por 0. Pero toda cantidad multiplicada por 0 es 0, así que esta evaluación nos da como valor 0. Bien, quizás para complacencia de algunos de ustedes, vamos a efectuar otros ejercicios que tienen que ver con el cálculo de las derivadas parciales, porque la idea es recordar cómo la derivación en una variable se ejecuta aquí, en la derivación en varias variables. Continuamos con estos otros ejercicios donde solamente vamos a realizar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de cada uno de ellos. Bien, el primer ejercicio, veamos, solución. Esto simplemente se muestra a manera de ejemplos. Es necesario siempre practicar este tipo de ejercicios de tal manera que ustedes logren calcular estas derivadas con total soltura. Veamos. No, noten entonces aquí que aquí el z se cambió por w. No importa, esto no es muy relevante. Transcribo el ejercicio y retornamos entonces la derivada de w con respecto a x. Observen ustedes aquí que con respecto a x, esta función la podemos ver como el producto de dos funciones que dependen de x. Tenemos aquí una que depende de x, esta función, y esta otra exponencial que también depende de x. Así que para evaluar o para calcular aquí la derivada con respecto a x, tenemos que aplicar la regla del producto visto en cálculo de una variable. Procedemos, entonces siendo así, calculamos la derivada del primer factor, que es 1, por el segundo factor, que es e a la x más x a la 2, y a la 2, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Aquí, para calcular la derivada de este segundo factor, noten ustedes bien que es una función compuesta de x, así que aplicamos la regla de la cadena. La derivada externa es la misma exponencial e a la x a la 2 más y a la 2 por la derivada interna, que en este caso sería 2x, que es la derivada de x cuadrado, más la derivada de y cuadrado, que con respecto a x se considera constante, entonces nos queda aquí 2x. Así que esta derivada es igual a e a la x a la 2 más y a la 2 más x por, aquí al efectuar este producto nos quedaría 2x a la 2, y aquí nos queda e a la x a la 2 más y a la 2. Esta exponencial e a la x a la 2 más y a la 2 se puede sacar aquí como factor común, así que nos queda e a la x a la 2 más y a la 2, que multiplica aquí, al sacarlo aquí da un factor 1, y al sacarlo de acá nos da el factor 2x a la 2. Teniendo así la primera, la derivada con respecto a x, ahora hagamos la derivada con respecto a y de la función w de este punto. Entonces esto sería igual. Ahora obsérvese que la función ya no es un producto de funciones que dependan de x. El primer factor depende, perdón, que dependan de y. El primer factor depende de x, así que lo vamos a considerar constante y simplemente vamos a calcular la derivada con respecto a y del segundo factor. Entonces, siendo así, nos queda x como constante
Ahora, la derivada de esta función exponencial con respecto a y es una compuesta, así que te aplicamos la regla de la cadena. Nos queda la derivada externa, que es e a la x a la 2 más y a la 2, por la derivada interna, que sería la derivada con respecto a y de x al cuadrado, se considera pues que una constante, nos daría 0, más la derivada con respecto a y de y cuadrado, que nos daría 2y. Siendo así, efectuando alguna simplificación, nos queda 2xy por la exponencial de x cuadrado más y al cuadrado. Siendo así, la derivada con respecto a y de este segundo factor. Siendo así la derivada con respecto a y de la función dada. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales del segundo ítem de B. Aquí, como ustedes pueden apreciar, vamos a transcribirla. Como ustedes pueden apreciar, se ve un cociente de funciones que dependen tanto de y como de x. Así que tenemos que aplicar en ambos casos para calcular respectivamente la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Vamos a aplicar la regla del cociente. Hay que tener aquí cierta precaución. Primero la derivada con respecto a x. Para calcular la derivada con respecto a x, aplicamos la regla del cociente. Primero la derivada de arriba, que sería en este caso 2x, porque es la derivada de x cuadrado, y la derivada de y cuadrado, lo estamos considerando este término constante con respecto a x, así que nos da 0, por el de abajo, que es x cuadrado menos y al cuadrado, esto menos ahora el de arriba, que es x cuadrado más y cuadrado por la derivada del de abajo. El de abajo, la de su derivada, nos da 2x, porque es la derivada de x cuadrado, y la derivada de menos y cuadrado es 0, porque se considera constante respecto a x. Ahora, esto sobre ese denominador x cuadrado menos y cuadrado sobre 2. Vamos a reducir aquí términos. Hay varias formas de hacer esto. Veamos, hagamos los productos que va. Nos queda entonces 2x a la 3 menos 2x y a la 2. Acá nos queda menos 2x a la 3 menos 2x y a la 2. Esto sobre x a la 2 menos y a la 2, esto a la 2. Aquí al reducir términos semejantes, vemos que 2x a la 3, 2x a la 3 se cancela. Aquí estos otros términos se suman, quedándonos menos 4x y a la 2 sobre x a la 2 menos y a la 2 al cuadrado. Con lo cual tendríamos la derivada con respecto a x de esta función. Ahora, para hacer la derivada con respecto a y es completamente parecido. El ejercicio B, la derivada con respecto a y. Como se puede apreciar aquí, nuevamente, esta es una función cociente entre de dos funciones que también dependen de y, así que tenemos que aplicar la regla del cociente. En la parte de arriba, aplicando la regla del cociente en una variable, con respecto a x, su derivada sería, veamos, derivada de la parte de arriba, derivada de x cuadrado con respecto a x, con respecto a y, perdón, sería 0. Y la derivada de y a la 2 respecto a y es 2y. Esto multiplicado por el de abajo, que es x cuadrado menos y cuadrado. Ahora eso menos la derivada del de arriba, que es x cuadrado más y al cuadrado,
Esto multiplicado por la derivada del de abajo con respecto a y, que aquí nos daría, con respecto a y, esto nos da 0, y la derivada de menos y cuadrado con respecto a y nos daría menos 2y. Ahora, todo esto sobre el denominador, x cuadrado menos y al cuadrado, este al cuadrado. Reducimos términos, vamos a hacer multiplicaciones, a ver qué pasa. Esto nos quedaría 2x cuadrado y menos 2y a la 3. Aquí nos quedaría más 2x cuadrado y más 2y a la 3. Esto sobre x a la 2 menos y a la 2, esto a la 2. Simplificando términos, este término se cancela. Aquí nos quedaría entonces 2x al cuadrado y sobre x cuadrado menos y al cuadrado. Eso al cuadrado. Esa sería la segunda derivada del punto B. Ahora continuamos con el ejercicio C. Vamos a calcular sus derivadas parciales. Dividamos estas secciones aquí. Continuemos con C. Entonces, pueden ustedes apreciar acá que esta función W tiene dos factores, la exponencial a la xy, el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. En esta función es indiferente calcular las derivadas de x y y, porque si ustedes pueden apreciar, al cambiar alternativamente una variable por otra, pues la función no cambia, así que las derivadas parciales en x y en y pues serán muy similares, solo que se cambiarán digamos, las variables alternativamente. Entonces basta nada más con calcular una sola derivada. Calculemos la derivada con respecto a x de esta función. Entonces la podemos ver como el producto, esta función como el producto de dos funciones, esta exponencial por este logaritmo. Así que vamos a aplicar la regla del producto vista en cálculo de una variable. Así que la derivada del primer factor con respecto a x, este primer factor es una función compuesta, así que tenemos que calcular la derivada, la regla de la cadena. Al derivar aquí, la derivada externa es e a la xy, y la derivada interna sería, con respecto a x, sería y. Este primer factor esta derivada del primer factor por el segundo, ahora más, pongámoslo aquí abajo, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Esta derivada es 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado. Esta es la derivada externa de este segundo factor por la derivada interna respecto a x, que nos daría 2x, porque la derivada de x cuadrado es x, y la derivada de y cuadrado sería 0 porque será constante respecto a x. Así que esto nos quedaría finalmente igual a, reordenando todos los términos, y por la exponencial e a la xy por el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado, más 2x e a la xy sobre x cuadrado más y al cuadrado.
podríamos aquí hacer una factorización de la exponencial e a la xy, que multiplicaría aquí a y por el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Ahora, la derivada con respecto a x, como les decía, para calcular esta derivada respecto a x, perdón, respecto a y, simplemente en este resultado vamos a cambiar los términos, vamos a cambiar a x por y alternativamente. Entonces aquí nos quedaría lo mismo a la xy, porque es indiferente que las cambiemos, pero acá al cambiarlo nos queda x logaritmo de, al cambiarlos aquí pues es indiferente, daría lo mismo, pero cambiarlas acá sí, que nos quedaría 2y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Con eso tendríamos la segunda derivada, es decir, la derivada con respecto a y de esta función w del literal c. Bien amigos, creo que es suficiente por el momento. Si ustedes desean ver cómo se resuelven los otros dos literales, el literal d y el literal e, pueden escribir en los comentarios que con mucho gusto se les resolverá cualquier tipo de inquietud. Hasta un próximo video.